Hoy quiero compartir contigo cómo hice estos cuadros para decorar la habitación de mi hijo. El primer paso es hacer las plantillas y para esto voy a utilizar una caja de cereal como esta, ya que el cartón es delgado y firme, perfecto para hacer dos plantillas con una sola caja. Vamos a recortar las dos caras de la caja. De esta forma tendremos dos hojas de cartón para nuestras plantillas. Se ha llegado el tiempo de ponernos creativos y sacar el Picasso que llevamos dentro. Vamos a dibujar sobre el cartón el dibujo que hayamos elegido y si quieres más ideas de dibujos sígueme en Pinterest, ahí encontrarás muchas ideas para cuadros decorativos. Te dejo el link y la lista de materiales en la caja de información. No te preocupes si te equivocas en esta parte, aquí puedes borrar y volver a intentar hasta que te salga el dibujo que quieres. Una vez que tengas tu dibujo listo, vas a recortarlo y así tendrás tu primer plantilla. Como ven, le perforé la parte de la nariz y los ojos para saber en dónde tengo que remarcarlos. Es hora de marcar tu dibujo sobre el lienzo. Yo voy a utilizar este color blanco para que se aprecie mejor el dibujo en el video, pero tú puedes utilizar un lápiz. Para pintar el oso polar voy a utilizar esta pintura blanca acrílica y voy a utilizar varios pinceles de diferentes gruesores para que se me haga más fácil pintarlo. Ahora voy a remarcar los ojos, la nariz y las orejas usando un marcador de aceite de color negro. Le voy a agregar algunos pelitos para que se vea más simpático mi oso polar. Enseguida escribiré la palabra hello con este color blanco y le daré varias remarcadas para que se aprecie mejor. Y para explicar mejor te muestro otro dibujo. Este es un zorrito y haré lo mismo, dibujar con un lápiz la plantilla. Para este dibujo, como puedes ver, yo me estoy ayudando de puntos claves para darle forma al zorro y posteriormente uniré cada punto con líneas suaves. Recorto mi dibujo y así obtengo mi segunda plantilla. Pongo la plantilla sobre el lienzo y remarco con un lápiz. Pintamos con pintura acrílica o de agua. Como nota te comento que yo le di varias capas de pintura para cubrir el fondo oscuro. Y así continuamos incorporando más colores y detalles hasta que termines el proyecto como a ti te parezca mejor. Les presento el resultado final, a mí me encantó. Si quieres ver más ideas como estas para decorar la habitación de tu hijo, te dejo al final de este video el link a la sección Todo Bebé donde encontrarás cosas muy interesantes. Dale un vistazo a mi canal, ahí encontrarás tips útiles para ti y tu familia. Si te gustó este video, please regálame un like, comparte y suscríbete al canal dándole click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas videos nuevos como este y nos vemos pronto en un siguiente video. Bendiciones, bye.